Pues bueno, pues buenas noches, bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí nuevamente en nuestra plataforma de Zoom y de Facebook de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Es un gusto y como siempre, estas pláticas que son de verdad un testimonio invaluable para toda la gente que las vemos y para la comunidad en general, para tenerlo como un tesoro, como un acervo cultural maravilloso. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Raro porque tengo que decirles a quienes nos están escuchando que esta entrevista tuvo que ser grabada previamente porque nuestro invitado vive en Israel y ahorita debe de estar plácidamente dormido como a las 3 de la mañana o no sé qué horas son en Israel. Entonces, lo que le propuse fue trabajar la entrevista de la misma manera que siempre, pero la grabamos la semana pasada y hoy vamos a pasarla como si él estuviera con nosotros. Al terminar la entrevista, los invitamos igual que siempre a dejar comentarios y preguntas y se los vamos a hacer llegar. Digo, preguntas no sé qué No, tanto, más preguntas bien no, yo saludos, yo creo creo. más. Y si alguien quiere, Perdón, Mónica, más bien decía yo Didi. que escribieran tanto en el Zoom, más bien en Zoom, en el chat o en preguntas y respuestas para que nosotros te lo mandemos y tú a su vez se los puedas mandar para que él los lea. Exactamente. Y a lo mejor quieren aportar cosas sobre lo que van a estar viendo, a lo mejor quieren comentar y eso le va a llegar a él cuando se despierte mañana en la mañana, ya va a ver todo esto y a lo mejor les podemos hacer llegar sus respuestas. Entonces, bueno, es un invitado que la idea fue de una prima mía muy querida y que sé que me está viendo, Ilana. Gracias. Tú también me recomendaste a la señora Esther Schiller y fue realmente gozoso conocerla. Y en esta ocasión es un tío de mi prima, por lo que en varias de las fotos aparecen mis tíos también. Y bueno, sobre todo lo importante que es tener y recuperar otras historias que nos hablan de la vida comunitaria, de la vida de la Ciudad de México, del pasado de la ciudad y del pasado de la vida de los inmigrantes que llegaron a México hace ya casi 100 años. Entonces, vamos a poner la entrevista grabada y esperamos que la disfruten mucho y esperamos también sus comentarios. Aquí los iremos resolviendo. Bueno, Así es. empezamos. Muchas Gracias. gracias, bienvenidos todos. Bienvenidos. Listo. Pues les cedo el micrófono con muchísimo gusto. Mónica, un placer tenerte aquí y por supuesto, señor Isaac, es un placer que esté aquí. Igualmente. Hola, hola a todos, Hola. pues bienvenido, Isaac, finalmente llegó el día y voy a compartir mi pantalla porque como todos los que conocen estas entrevistas saben que son conversaciones visuales llenas de referencias visuales y hoy vamos a tener la oportunidad de ver muchas imágenes muy interesantes que complementan algo que no muchas personas que yo conozco, o casi ninguna, tienen en común con nuestro invitado de hoy, Isaac Lupa, y es que él escribió sus memorias, escribió acerca de sus raíces, y es muy interesante el texto que él dejó. Hoy obviamente no tenemos tiempo de verlo con tanta profundidad, pero yo me inspiré y me basé mucho en ese escrito para poder organizar la conversación que tenemos hoy, que empieza con un mapa. Esto de los mapas, y sobre todo en Europa Oriental, ¿estás de acuerdo, Isaac? Es muy variable porque las fronteras han sido muy movibles a lo largo de la historia y en el caso de tu historia también, porque, por ejemplo, el lugar donde nació tu mamá, pues a veces era Polonia, a veces era Rusia, me parece que hoy es Ucrania. Entonces yo quiero empezar esta conversación con la pregunta de ¿cuál es tu origen? ¿De dónde eran tus padres? ¿Y qué sabemos de ese o de esos lugares en Europa de donde ellos eran y de su familia? Adelante. Mis padres nacieron en Polonia
Y para mí siempre Kovel fue Polonia. Ellos siempre decían que venían de Polonia, de la ciudad de Kovel. Y los familiares, inclusive los hermanos de mi papá, vivían en una ciudad pegada a Kovel. Ahí hicieron su vida antes de la Segunda Guerra Mundial, y también era Polonia. Ok. ¿Y qué es lo que tienes de información con respecto a la vida en Kovel? Yo lo que estuve leyendo es que era un shtetl. Para la gente que nos escucha que no saben lo que es un shtetl, es una aldea, un pueblito judío en el que, bueno, no judío, pero en el que hay una mayoría judía y que la vida gira alrededor de las tradiciones. La lengua principal que habla la gente es el yiddish. La religión es un elemento muy importante y bueno, hay como una especie de burbuja en la que no hay mucha relación con la población no judía. Pero en el caso de tu familia personal, ¿qué nos puedes decir de ahí? Efectivamente, lo que tú dices, mi mamá, por ejemplo, no sabía otro idioma más que yiddish. Ella nunca supo ruso. Ella toda su vida la llevó desde que fue niña hasta que se casó. Únicamente su único idioma fue yiddish. No manejó otro idioma, no supo otro idioma, no supo ni ruso ni polaco. ¿Y sabes a qué se dedicaban los papás de tus papás? Tenían una tienda de abarrotes y eran, se mantenían de la tienda de abarrotes. Ok. Esto en el caso de tu mamá. Sí. Ok. El caso de mi mamá. Y los de mi papá estaban más cerca de venta de carnes, porque el hermano de mi papá después puso carnicería también. Entonces ellos estaban más cerca de las carnes, de venta de todo tipo de carnes. Ok. ¿Y eran muy religiosos? Sí, muy religiosos. Eran muy religiosos. ¿En las dos familias? En las dos familias eran religiosos. De hecho, me parece, y me voy a adelantar tantito, que en tus memorias hablas de que tu mamá tenía el Tzena Urena, que, bueno, son textos religiosos escritos especialmente para mujeres en Para yiddish. mujeres. Efectivamente, son textos que en todo tiempo los leían únicamente las mujeres. Es decir, las mujeres como que no iban del todo a lo que conocemos hoy en México como shul, sino ellas tenían su lado diferente que se basaban en el Tzena Urena. ¿Pero iban a algún lugar o lo hacían en su casa solas? Lo hacían en su casa solas. Uh-huh. Ok, tenemos algunas otras imágenes de Kovel. Tienes muy bonitas imágenes de Kovel. Las encontré Realmente. en internet. Sí, no sé, pero tienes muy bonitas imágenes de Kovel. Ahora, esta es significativa porque es la estación de trenes. Entonces, pues yo lo que leí es que por estar en pues en esta intersección donde pasaban los trenes, sucedieron cosas interesantes. Efectivamente, en esa intersección, una vez llegó a Kovel Jabotinsky, y Jabotinsky dio una conferencia a todos los judíos de Kovel desde el tren, porque eran gente muy importante que en ciertos lugares no se paraban demasiado tiempo. Entonces, querían a la gente enseñar sus teorías que eran diferentes, y sobre todo Jabotinsky, que tenía teorías más derechistas. Entonces, su discurso lo hizo en la estación de tren para que la gente se juntara ahí, y él continuó su viaje a otra ciudad.
Qué interesante. Y tengo estas imágenes porque va a ser muy significativo en la historia de tu familia y de la tuya propia esta influencia del sionismo para toda la vida que siguió después. Y por eso puse aquí una imagen de Teodoro Herzl y de la cajita azul de la Pushke, que yo creo que estuvo en toda tu vida acompañándote. En toda mi vida, desde niño chiquito. Pero a ver, antes de que lleguemos a ti, ¿la idea del sionismo se vivía en casa desde Europa? ¿Qué te contaron tus papás? Mi papá la vivió desde Europa. Mi mamá no tanto, pero mi papá sí se empapó de sionismo desde Europa. Ok. Y luego lo va a poner en práctica cuando llega a México. Cuando llega a México. A México. Ahora, antes de llegar a México, tenemos perdón, que voy y vengo. Cuéntanos la historia de cómo se conocen tus papás, porque eso también tiene vinculación con algo que yo siempre menciono en los recorridos que hago en México y que es la panadería del señor Zalman Goldberg. Y tuvo algo que ver con el contacto que tuvieron tus papás allá en Kovel. Zalman Goldberg ya tenía panadería en Kovel. Vamos a llamarlo, en lo que él ganaba la vida, era en haciendo pan, sobre todo las jalós de Shabbat, que el pan judío que se usa es diferente, por ejemplo, al que conocemos en México, el bolillo, el pan judío, la jalá o el pan de centeno. Son panes muy diferentes. Y Goldberg ya lo venía haciendo desde Kovel. Y cuando llegó a México, puso su panadería en las calles de Jesús María. Pero antes de que llegue a México, esa panadería creo que fue fundamental para que tus papás se conocieran en Kovel. Yendo a las que iban luego a traer la jalá eran las mujeres, y dentro de la panadería presentaron a mi papá con mi mamá, los Goldberg. Ya. Que creo que tu papá les compraba pan. Sí. Luego se cruzaba y compraba, no sé si un herring o algo compraba algo para comer. Y se sentaba en una banquita. Se sentaba en una banca a comer. Ya lo invitaban a comer adentro de la panadería. Y por ahí un día llegó tu mamá, según lo leí en tus memorias. Exactamente. Que por cierto, mencionas un strudel que parece ser que único de tu mamá. Era el strudel que para mí no he comido otro igual. Qué rico. ¿Nos puedes dar los nombres de tus papás? Mi papá se llamaba Jacobo Lupa y mi mamá se llamaba Feige Gonic. Algo mencionas del significado del apellido Lupa. ¿Lo recuerdas? Es que muchos dicen que Lupa viene del rumano, y parte de la familia, hermanos de mi papá, estuvieron en Kishinev. Kishinev ya es en ocasiones era parte de Rumanía. Entonces, dicen que el apellido nació allá. Hablan también de ¿cómo se llama? En los tiempos de la Primera Guerra Mundial, cada familia que tenía más de dos hijos, el resto tenía que ir al ejército. Entonces, la familia de mi papá era una familia como de 10 hijos. Y dividieron cada cuantos hijos a diferentes nombres. Había en México una familia que se llamaba Rubinstein, que decían que eran de la familia de Lupa, que ellos venían de una familia Lupa, pero ellos eran Rubinstein. Siempre Porque fueron divididos.
Ahora, de la familia Lupa, sí, 2 hermanos sí fueron al ejército ruso, mi papá y su hermano. ¿Y te recuerdas algo que te contara tu papá de su estancia en el ejército? La verdad es que mi papá en esas cosas era muy cerrado. Casi no contó nada de su pasado. Lo único que pude yo averiguar es en la hoja que te mandé últimamente, en donde enseña todas sus actividades en el ejército. Te mandé la última hoja. No importa. Yo quería ver esa hoja, pero no la recibí, pero no importa. Vamos a seguir adelante porque hay mucho que contar. Y bueno, parte de las cosas importantes de tu lugar de origen de Kovel, por un lado, la actividad sionista que tenían este medio, el Kobler Stimme, un periódico en Yiddish, y por otro lado también había como dinastías de rabinos Sí, que no recuerdo ahorita, sí había una dinastía de un rabino muy grande, pero no recuerdo ahorita el nombre. hay uno que mencionas que era Menachem Nahum de Chernobyl, pero hay otros. Digo, no me quiero detener en ese tema, pero bueno, son cosas que van permeando la vida de las personas que viven en los lugares. Sí, perdón. Bueno, nada más aquí creo son 2 hermanos de tu 2 papá. hermanos de mi papá. Perdón, creo que voy a tener que contestar. Un segundito. Sí. Sí. Bueno. Muy interesante lo que llevamos de plática, de verdad. Muy, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Ahorita viene Moni y seguimos, ¿ok? Perdón. No hay problema. Tengo entendido que aquí son 2 hermanos de tu 2 papá. hermanos de mi papá. El que está en la parte de abajo, ese es el hermano que mi papá, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía lo vio vivo. Que lo fue a buscar. Lo fue a buscar y lo encontró en Kishinev. Increíble. Kishinev es un nombre que simbra porque fue famoso por los terroríficos. El programa de Kishinev. En 1905. Bueno, sí. Esto lo puse porque nada más para volver a mencionar al señor Goldberg, que aquí, como bien dice, su ocupación era panadero, y él, polaco, fue la persona con la que viajó tu papá a México. Entonces, quisiera saber cuáles fueron las razones que los trajeron a México y cuándo vienen. Mira, los trajeron a México buscando una vida mejor. En Kovel, donde vivían, la vida era difícil y empezaban a tener problemas con los polacos. Los polacos empezaba a haber mucho antisemitismo y la vida se hacía pesada. Entonces buscaban un porvenir mejor. Y varias familias que eran más o menos amigos decidieron hacer el viaje. Y como en aquel entonces no tenían dinero, viajaban los hombres solos a los países que querían. En realidad, como todos los judíos de aquel entonces, querían llegar a Estados Unidos, pero eran tiempos que la cuota estaba cerrada. Entonces decidieron irse a México, con las miras de algún día ir a Estados Unidos. Así es. Así es. Y bueno, pero además tu papá ya estaba casado y ya tenía 2 hijos. Tus 2 hermanos mayores nacieron en Kovel. Nacieron en Kovel. Igual, el señor Goldberg ya tenía hijos que nacieron en Kovel también. Sí. Sí, no, esas despedidas han de haber sido tan difíciles
tan desgarradoras de no saber cuándo se volverían a ver. No sabían, y si se volverían a ver. Y ellos encarnan el patrón que siguieron la mayoría de los inmigrantes de juntar con bastante dificultad el dinero para un pasaje. Un muchacho joven hace el trayecto con bastante dificultad, llegan a un país que no conocen, sin el idioma, sin dinero, sin la familia, a ver qué tal les va, se ponen a trabajar con mucha dificultad y después de, no sé, 1, 2, 3 años, mandan traer al resto de las familias. Y no fue la excepción. Entonces tomaron el barco y llegaron al puerto de Veracruz, que fue en 1927. 26. Sí, 26, 27. Ok. Lo único bueno es que, cuando menos en la Ciudad de México, había una comunidad que ayudaba a los que llegaban. Siempre llegabas a una comunidad porque a veces no tenías dinero. Es decir, llegaba mi papá, tampoco llegó con dinero, pero los de la comunidad, por un lado ayudaban y por otro lado se aprovechaban. Les fiaban ropa, les daban ropa para que salieran a venderla a las calles. Por otro lado les cobraban rédito, pero era su única forma de empezar a hacer algo en la vida. Sí. Y entonces, ¿qué fue eso primero que empezó a hacer tu papá cuando llegó a México? Mi papá decidió a vender ropa en abonos de casa en casa. Pero no sé qué recomendación tuvo, que en San Luis Potosí había una ciudad que se llamaba Charcas, que ahí era un lugar fácil y recibían bien a los inmigrantes para que vendieran ropa ahí. Entonces estuvo como 1 año y medio en Charcas, y de ahí es donde hizo el dinero para poder traer a mi mamá y mis 2 hermanos. Regresó a la Ciudad de México y entonces empezó a arreglar los papeles. Ahí en Chacras, en San Luis Potosí, ¿había más paisanos? Sí, había más paisanos. ¿Y vivían juntos? Creo que sí. Y para él, que venía de una familia religiosa, no ha de haber sido fácil, pues por el tema de kashrut. En ese lugar no había kashrut. No, la verdad, siempre me he preguntado cómo se las arregló, porque todavía en la Ciudad de México había un poquito, pero allá no había nada. Sí, no, yo he oído de San Luis Potosí que había un núcleo de judíos bastante importante, pero no en Chacras, que nunca había oído el nombre y que era un pueblo minero que pues seguramente, bueno, lo que cuentas en las memorias es que tu papá con mucha cabeza dijo, a ver, ¿dónde puedo seguir a los obreros que puedan estar interesados en comprar ciertos artículos? Y pensaste que en un lugar así habría buenos. Y ahí es donde estaban las minas de San Luis Potosí. Exacto. Muy bien. Y entonces, bueno, pues hay que traer a la familia, que me imagino que también era un tema burocrático de ir a la ciudad, de conseguir el papeleo, y finalmente, pues empiezan los trámites en Polonia para emigrar. Para emigrar. Aquí tenemos Sí. el documento. Igualmente, la emigración de mi mamá es peor, porque mi mamá no hablaba otro idioma. Mi mamá tuvo que venir ahora sí que muda, no podía hablar, no sabía cómo entenderse con la gente. No, y cuentas que además nunca había salido de su pueblo, que no conocía el mar. Nunca salió. Mi papá sí viajó a muchos lugares, mi mamá nunca salió de su pueblo. ¿Se pueden imaginar los que nos están viendo qué dificultad, o sea, salir de un pueblito donde solamente hablas yiddish, sin tu esposo, en una época, bueno, pues esto tiene ¿cuántos años? Ya casi 100 años. Casi un siglo. Casi un siglo. Desde que salieron es un siglo. Eran otras las condiciones, no había internet. Súbete a un barco porque además para llegar al puerto de Marsella era toda una odisea,
Era una odisea por Europa. Todo. Y bueno, finalmente ir a lo desconocido, aunque ellos pues ya iban a encontrarse con tu papá, ¿no? Que tu papá fue el pionero, pero pues él iba solo, de algún modo era más fácil. Me imagino que viajar con 2 niños chiquitos, pues todas las dificultades que esto Todo era implica. bastante difícil. Increíble. Aquí vemos los nombres de tus hermanitos. Sí. Abba, Abel y que Moisés. Abel tenía 7 años. Moishe, que fue mi tío, y lo recuerdo con Sí, mucho cariño, exactamente. 4 Fue tu años. tío. Y miren cómo eran las fotos de los pasaportes, eran familiares. Esto ha Sí. cambiado. Y bueno, viajaron con la señora Goldberg, Efectivamente. que bueno, son las únicas fotos que pude encontrar de ellos en el centro de documentación. Y aquí tenemos el de tu mamá con tus hermanos, que esto no es un documento migratorio, esto es algo que estas cartas son las que de un registro que hizo el gobierno mexicano para saber qué pasaba con sus extranjeros en 1930. Pero son muy interesantes porque tienen mucha información. Nos ponen, además de la foto y la firma, de dónde eran y alguna dirección que dé información de ellos. Entonces, ya estaba aquí pues su esposo, que no alcanzó, no tiene la calle, en muchos viene la calle. Bueno, y llegan a una Ciudad de México cuyo zócalo se veía así, ha cambiado muchísimo. Estos Pegasos están ya en el Palacio de Bellas Artes, no en el Zócalo, pero me imagino que llegan a una ciudad gigantesca para ellos. Para ellos gigantesca, de una ciudad, un mundo diferente. ¿Y a dónde llegan? O sea, ¿cómo empieza la travesía mexicana de tu familia? Es lo que puse, que afortunadamente para mi mamá, dentro de lo que cabe, un poquito fácil le fue, porque ya cuando llegó, mi papá ya había alquilado un departamento en las calles de Guatemala. Entonces, mi mamá cuando menos llegó a una casa que tenía 2 o 3 cuartos que podían estar, ¿cómo se llama? Acomodada, tenía su cama, su mesa para comer y todo, y su cocina. Ya tenía, y algunos trastes de cocina que mi papá había comprado. Cuando menos mi mamá llegó un poco arreglado, pero tenía que empezar a conocer en México y dónde comprar algo y su problema de que ella es no 100% kasher, sino 1000% kasher. Entonces, sí, tenía que ver dónde se iba a mover. así es. Y bueno, antes de continuar con eso, porque nos vas a platicar de esos establecimientos que le resolvían la vida, aquí vemos unas fotos donde ya aparece toda la familia. En algún momento, en 1931, es un día histórico cuando nuestro invitado Isaac nace en la Ciudad de México, en esa casa de la calle de Guatemala, ¿no? Y ya unos años después nace tu hermana Blume. Está al lado derecho. Ajá, aquí están ya todos. Y entonces, cuando tú naces, ¿cuál es tu primer recuerdo de esta Ciudad de México? Realmente, mi primer recuerdo es cuando nos cambiamos de casa a Cordón Mayor 5. Ahí es donde empecé a vivir. Ya era un chamaco más o menos de 5 o 6 años, porque en aquel entonces no nos mandaban a un kinder, a un jardín de niños. Nos quedábamos en la casa hasta el primer año. Entonces, ajá, ¿y qué hacían? Jugábamos en el patio del edificio. ¿Era el edificio o es diferente? Porque así es Correo Mayor 5 hoy. Es Correo Mayor 5 actualmente. Eso también lo vi en el internet. Es Correo Mayor 5 actualmente. ¿Pero así era en tus tiempos o era una vez? En mis tiempos, en lugar de las tiendas,
estaba cerrado y había un patio grande. Entonces tenías el patio para jugar. Ahorita de esos patios hicieron las tiendas. Pero sí existía el edificio. Sí, el edificio existía. ¿Y cómo recuerdas la vida en ese lugar? ¿Quiénes eran los vecinos? ¿Cómo era el espacio? No sé, lo que nos quieras compartir de tus recuerdos de Correo Mayor. En ese edificio vivía también la familia Goldberg. En ese edificio vivía la familia Kalik, que después la hija de Kalik, Jume, fue muy amiga mía y muy amiga de mi señora Lola. Y ahí vivía un abogado mexicano que era un solterón. Era un solterón y como nosotros todos éramos niños, él cuando hacía un embargo y se traía mercancía, trataba de traer dulces y nos repartía a todos los niños dulces porque era solterón. Y ahí en Guatemala, ahí en Correo Mayor, a 1,5 cuadras, en las calles de Guatemala, teníamos un doctor que era naturalmente mexicano, que lo llamábamos el negro porque era muy moreno. Para nosotros era el negro. Pero era el doctor de familia que nos curó a todos, todo lo que necesitábamos. Era nuestro Dios. Y adentro del... Ajá. Y siempre íbamos para todo lo que se necesitara a ese doctor. Recuerdo que ese doctor era como a la medicina antigua, es decir, de hace casi 100 años. No recuerdo qué enfermedad tuve cuando era un niño de 4 o 5 años, que él recomendó para curar esa enfermedad, tenía yo que tomar leche ordeñada directamente. Y en México de aquellos tiempos, llegaba a la casa la vaca y se ordeñaba ahí y yo tomaba la leche. ¿Era vaca o era burra? Porque luego hablaban de que la leche de burra... La leche era de burra. Creo que más seguro tienes razón, era de burra. ¿Y qué otras cosas llegaban a la casa? Porque pues no había supermercados. No había supermercado. Enfrente había una miscelánea. Y a la vuelta estaba la tienda de Goldberg. La tienda de Goldberg que tenía productos cacher. Hasta que mi mamá fue aprendiendo un poquito de español, que podía llegar a la Merced, que no estábamos lejos de la Merced. Aquí estamos en Moneda 40 o Emiliano Zapata 40, que es donde arriba vivía el rabino Goldberg y abajo tenía la tienda. La tienda. Y a un lado estaba el sur del rabino. Exacto. Es el rabino Goldberg, la foto que tienes ahorita. Exacto. Yo le quería preguntar si recuerda, pues a este rabino, ¿cómo lo recuerda? Este rabino fue el rabino que llegó a México en 1928 trayendo consigo un Sefer Torah y el barco zarpó de Europa en septiembre y en alta mar les tocó que fuera Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces esto cuando nos paramos en el tour que hacemos afuera de Moneda 40 siempre lo contamos, que la gente que venía en ese barco tuvieron la bendición de que el barco se convirtiera en una sinagoga interoceánica, donde hubo
rabino, donde hubo Torá, donde hubo sinagoga que se movía en el mar para llegar a estas tierras, y que también este rabino fue el primer dayán o juez comunitario que hubo en México. Ya tuvimos la fortuna de entrevistar a uno de sus hijos en una de estos lunes, a Loba Goldberg, pero Sí, Loba Goldberg, es su lo hijo que a mayor. mí, ajá, lo que a mí me contó es que pues de rabino no podía vivir y entonces pusieron la tienda en la parte de abajo, que su esposa es quien la atendía. Porque no podía vivir, porque no fue muy aceptado por toda la Keilah. Es decir, la Keilah Ashkenazí, aunque él era Ashkenazí también, pero la Keilah que estaba en el sur de Justo Sierra, nunca lo aceptó a él como rabino. Entonces, no tenía sueldo como rabino. Por eso tuvieron que poner la tienda. Y por eso es que tuvieron el shul a un lado, donde él era el rabino de ese shul. ¿Y sabes por qué no lo aceptó la comunidad? Dificultades entre gente. Porque yo lo que entiendo es que él era el rabino que había y ya cuando llega Rafalín, entonces ahí como que lo hicieron a un lado. Pero Rafalín llegó temprano. Y Rafalín lo trajo la Keilah Ashkenazí. Sí, sí, Y sí, sí. entonces ya lo hicieron más a un lado. Sí. El shul donde él trabajaba, estaba en este edificio, al lado, en el número Al lado, 36. al lado de su casa y al lado de la tienda de abarrotes que ellos tenían. Y se llamaba Agudat Ahim o Agudasahim, que era de los judíos que llegaron de Galicia. Exactamente. Que pues tenían Por eso lo llamaban en Yiddish Galicianer, lo que eran Exacto, de Galicia. exacto. Que bueno, todos eran Ashkenazim, todos hablaban Todos eran yiddish, Ashkenazim. pero tenían otra pronunciación, tenían otras costumbres. El cholent que servían tenía otro sabor y decidieron separarse. Inclusive el Sidur era un poquito diferente. Mm. Y yo te conté que hubo 2 o 3 años que en las fiestas judías mi mamá iba a rezar ahí y mi papá iba a rezar a Justo Sierra 71. No, Sí, no claro, rezaban en el mismo sur al principio. Después ajá, mi mamá se fue a Justo Sierra. ya, Pero al principio mi mamá, no sé por qué, estaba ahí. ok. Ahora, me quiero regresar un poquito a Correo Mayor porque tú en tus memorias o en la plática que tuvimos haces evocaciones hasta de los olores que recuerdas que había ahí. ¿Nos puedes compartir un poco de eso? Bueno, es que en Cordón Mayor tenías la familia Goldberg, por ejemplo, era una familia bastante grande. Ahí se cocinaba mucho. Entonces, siempre tenías los olores de la comida. Y abajo, en la planta baja, vivía la familia de Sergio, que eran mexicanos. Ahí siempre tenías toda la comida mexicana. Entonces, siempre había un contraste de comida. Y el gefilte fish que se cocinaba por ahí. En toda la vida, mi mamá cocinó gefilte fish y para mí era ¿cómo se llama? Una forma de ver cómo mi papá se comía la cabeza. Era su manjar de la vida. Cada viernes, él comer la cabeza cocinada, no en gefilte fish. Mi papá la seguía comiendo. Yo ya me había casado y los viernes seguía mi papá comiendo la cabeza del pescado. Ahora, cuentas que los jueves era el día de ir a la Merced. ¿Qué recuerdas de eso? Cuando yo era niño, muchas veces acompañé a mi mamá a la Merced. Por un lado,
y yo ya sabía un poco más de español. Por un lado le podía ayudar. Y como se llama en México, llegaba el tiempo en que cada quien tenía sus marchantes. Entonces llegaba siempre a los mismos puestos a comprar todas las verduras. Lo que era muy bonito ver, que ahorita ya no se ve en el mundo, que tenía que ir en un lado comprar un pollo y luego ese pollo llevarlo al Shohat. El Shohat estaba Hitler, que él primero revisaba el pollo si el pollo estaba kasher, porque el pollo vivo podía no aceptarlo. Si tenía un problemita, lo regresaba. Si estaba kasher, hacía la chiquita, como se llama en español, lo Pues mataba ahí con el cuchillo especial, y al lado estaban muchachos sentados que lo desplumaban. Todo eso se hacía viendo en 2 cuartos de 2 por 2. También Hitler tenía un cuarto muy pequeño, y el muchacho que estaba sentado ahí en cuclillas para desplumarlo, mi mamá ya se lo llevaba desplumado. Sí. Y no era como ahorita que compras un pollo limpio y cortado y todo, no, mamá se tenía que llevar a cortarlo a como ella quisiera. Y supongo que llegando a la casa también había que quitarle la sangre y hacer todo. Naturalmente, acabar de limpiarlo y quitarle las tripas que vienen adentro feas y todo que ahorita ya no se conoce, nadie conoce eso. Nadie. Aquí vemos una imagen que me fascina del interior del mercado de la Merced, que ya no existe porque ahora lo cambiaron de locación, pero bueno, voy a ver ¿Ya no si... existe la Merced? Sí, pero ya no está en donde estaba antes, que era pues a unas cuadras de Correo Mayor, ahora está en Circunvalación, más lejos, pero sigue siendo una ciudad entera fabulosa, pero ya no es ese. Y bueno, nada más antes de avanzar, en la tienda de los Goldberg vendían vino kosher y aquí hay una botella de lo que hacían. ¿Ustedes compraban el vino, lo hacían? Si hablas de vino kasher, mi mamá toda la vida compraba 50 kilos de uva y ella hacía su vino kasher. Ajá. Ella hacía su vino, aplastaba las uvas, las dejaba reposar 6 meses y luego colaba el vino para hacer su vino. Mi mamá lo que fue en todas las fiestas, nunca tomó un vino comprado, siempre el vino hecho por ella. Increíble. Bueno, este es un anuncio del periódico Der Weg, donde anuncian las Heimische Matzot, que por fin en México ya se pueden comprar matzot hechas como en casa, porque antes había que importar las Manischewitz. De Manischewitz, sí. De que Filler era el que hacía las matzes y Goldberg era el supervisor, digamos. Pero bueno, esto es nada más un dato curioso que seguramente les tocó a ustedes también. Sí, cómo no. Bueno, una carnicería que estaba en la esquina de Jesús, María y Soledad. Supongo que ahí compraban la carne. La carne de res. La carne de res y todo eso. Y usted, tú también mencionas que te fascinaba, o sea, por un lado eran muy religiosos en la casa, pero que te dabas tus escapaditas a comer tacos dorados y tortas y cosas que no eran kosher. Efectivamente, sí. Desde chico yo lo hacía sin que mis papás supieran. ¿Y nunca te cacharon? Nunca me cacharon. O se hacían, como se dice, la vista gorda. Porque lo que comía afuera lo comía y en mi casa comía bien. Entonces, nunca me dijeron nada. Cuéntame de tus recuerdos de los cines y del Teatro Blanquita, de esa Ciudad de México que ya desapareció, que ya no existen este tipo de palacios de la imagen que había antes. Bueno,
pero ya el Rialto tampoco ya no existe. El Teatro Blanquita ya iba yo cuando ya tenía los 19, 20 años. Eran teatros de revista en donde, para aquellos tiempos en México, en donde veías bailar a las muchachas en vestidos muy cortos, son casi trajes de baño, y en bailes muy exóticos, y en donde los artistas como Clavillazo en aquel entonces, que todos eran chistes de doble sentido. Tenías que conocer el México para entender los chistes. Sí. El que afortunadamente los conoció y los supo comprender fue mi hijo, que falleció, Jaime. Él sí conoció y sí supo comprender los chistes de doble sentido. En México, no sé hasta la fecha, pero antes existía el chiste de doble sentido mucho. Así es. Y bueno, aquí está la evocación de la gran torta que estaba en Corregidora. En Corregidora, en la esquina de Corregidora y Corredor Mayor. Que estaba el Cine Mundial. El Cine Mundial estaba a media cuadra en Corregidora. De acuerdo. Y el otro lado, en Corredor Mayor, estaba el Cine Goya. Ajá. Y también evocaste que iban a jugar a los llanos de Balbuena, que esto también es historia pasada de la Ciudad de México. Sí, ya no existe. Ahorita, y yo sé que en Balbuena ahorita construyeron muchas casas, pero antes eran campos tipo de campos deportivos, donde la gente lo podía usar lo que quisiera. Y nos íbamos los muchachos porque estabas libre, estabas en el campo, y en aquel entonces caminabas por México, por las calles de México, sin miedo. Íbamos de Corredor Mayor a Balbuena, que eran, por decir, 15 cuadras, y las caminabas sin ningún problema. No tenías miedo de que alguien te hiciera daño o cualquier cosa. Inclusive, si me acuerdo, llegabas a una gasolinera, tomabas la manguera y tomabas agua de la manguera. No teníamos miedo ni de enfermedades, ni de que te vayan a hacer algo. Era otro México. Así es. De hecho, sabemos que los vendedores ambulantes, cuando querían vender algo a gente muy pobre, le decían, no te puedo pagar. Decía, no te preocupes, dame tu nombre y tu dirección y yo cada semana te voy a cobrar unos centavos. Hoy en día, si alguien nos pidiera nuestro nombre o nuestra dirección, le diríamos que está loco, que nunca... Está loco, sí. Está loco, ni en nuestros peores sueños haríamos algo así, pero en ese entonces todos lo hacían. Sí, mi papá, cuando cuando trabajaba en abonos, iba en bicicleta a las colonias de doctores. Eran dos colonias, doctores y... Obrera y doctores, exactamente. Obrera y doctores. Andaba por todas esas colonias vendiendo en abonos, y los domingos era cuando iba a cobrar, porque el obrero recibía su sueldo el sábado, el domingo tenía dinero, entonces mi papá tenía que ir el domingo a cobrar sus abonos. Así es. Y bueno, para continuar, Balbuena, aquí se hicieron los primeros experimentos de aviación en la Ciudad de México. Ahí, bueno, aquí a lo lejos vemos un pequeño avión. Sí, a lo lejos. Sí. Cuéntanos de tu educación. Primero, empezaste en el colegio israelita, ¿correcto? Empecé en el colegio israelita. Empecé en el colegio israelita hasta cuarto año nada más. Cuarto año. Mi papá era muy sionista. En aquel entonces se habló, durante muchos años, se habló que el colegio israelita se volvió un poco revisionista. Y mi papá no podía aceptar que yo estuviera en una educación revisionista. Entonces, mi papá me sacó del colegio israelita. Y como no había más, en aquel entonces no había más colegios, me metió al colegio que estaba a media cuadra de mi casa, en las calles de Guatemala. Pero era un colegio
en donde, de puros mexicanos, en donde habíamos solo, que yo me acuerdo, creo que éramos 2 o 3 judíos. En la escuela que le puse, Rodolfo Menéndez. Así es. ¿Y nunca tuviste problemas por ser judío en estas escuelas públicas? Sí tenía, pero creo que más que judío era porque yo siempre he hablado con la R. Y la R se les hacía a ellos muy raro. El que voto mucho la R. Entonces me criticaban y como dicen en México, me choteaban por la R, pero no exactamente por judío. No exactamente, judío no tuve problemas. Era más la R. Ya. ¿Y cómo era estudiar en esta escuela pública? Pues, como niño no hice ningún problema. Al principio me sentí un poquito fuera de, porque llegué a otro ambiente completamente diferente. Pero poco a poco me fui acostumbrando. O sea, salía a los recreos, jugaba con los niños que estaban. No hice muchas amistades ahí, porque realmente nada más lo único que me acuerdo es que tuvimos un maestro de los que existían en México en aquel entonces, que era capaz de que si un alumno no era lo que él quería, podía sacar una regla grande y darle un reglazo. Sí. Y lo hacían. Y lo hacían. En México, los profesores en aquel entonces lo hacían. Lo pagaban en la pared y le daban una regla de 1 metro, le daban un trancazo. Y creo que eso también sucedía en la educación judía del Talmud Torá. También, bueno, a mí me han platicado que tenían que poner la mano y les daba de reglazos. Ahí no tanto. A veces, pero ahí no lo sentí tanto. Ahí no lo sentí tanto porque yo siempre consideré a Rapoport, que era uno de los maestros de ahí, que era una buena persona. Inclusive, él fue el que más adelante me enseñó para mi bar mitzvah. Es este personaje de la barba, ¿correcto? Es el personaje de la barba, exactamente, sí, de la barba blanca. Sí. Rapoport. El que está a un lado es Ifker, el que tocaba el piano. El gordo. El gordo en medio es Ifker. Y el otro de la derecha es, creo que Shishmanovich, el profesor de la Yavne. Porque yo aquí reconozco al rabino Rafalín, que era como el papá de la Yavne. Sí. Luego aquí está el señor Krachmalnik. Krachmalnik, el segundo. ¿Y cuál es el que dice que era Ifker? El que sigue al lado de Krachmalnik. Era el que tocaba el piano. Ajá. Y enseñaba todo lo que era música allí. Él era el que dirigía la orquesta de las bodas. También de las bodas. Él era el músico de las bodas, de los colegios, de todo. Voy a improvisar con un comentario que me hizo su hijo, Jacobo, en paz descanse, que a él le gustaba muchísimo ir a Veracruz. Ahí se inspiraba. Y entonces una vez estaban tomando un café en el muelle y llegaron unos músicos veracruzanos que estaban desafinadísimos. Y entonces él les dio 20 pesos para que ya se fueran, que era un dineral. Y estaban tan agradecidos con tanto dinero que siguieron tocando para agradecerle los 20 pesos. Bueno, con esta foto tenemos una enorme confusión, porque, bueno, yo la conozco gracias a Manuel Teifeld, a quien le mando un muy caluroso saludo con todo mi cariño. Él ha hecho un trabajo muy bueno, muy bonito en México. Maravilloso. Y él asegura que esta foto es de la primera sede que tuvo el Colegio Yavne, que fue un Talmud Torá y luego ya se incorporó a la Secretaría de Educación Pública en la calle de Jesús María número 3, donde también estaban las oficinas de Nitge Israel y donde también estaba el Shul. Y
tú aseguras que esta foto fue tomada en Yucatán 15. Entonces, pues yo ya no sé qué pensar porque, bueno, la Yavne estuvo solamente un año en Jesús María número 3, en 1942, que es el año de la foto. Entonces, no existe una posibilidad de que haya sido a Jesús María 3 a estudiar al Talmud Torah. Mira, puede ser que la foto fue tomada en Jesús María 3, pero yo nunca estudié en Jesús María 3, yo estudié en Yucatán 15. Lo que pasa es que aquí estás. Este niño, el tercero, aquí, este es nuestro invitado. Miren, bueno, aquí separé la foto para que lo veamos más de cerca, para Sí. que comparen a quien nos está hablando ahorita. Se le han hecho más blancas las cejas. Por lo demás está igualito. Un poquito más grande. Pero bueno, el colegio Yavne que nace a partir de un Talmud Torah que era pues solamente de estudios judíos, luego ya se incorpora a la SEP en 1942 y es una escuela religiosa sionista de la comunidad Ashkenazi, de Nit Israel, que sigue existiendo hasta el día de hoy, pero ya en la zona de Interlomas. Bueno, ¿cómo recuerdas? Me acuerdo que me contaste que tomaban un camión varios amigos para irse a estudiar a Yucatán 15, que fue una sede ya en Condesa de los judíos que se estaban empezando a mudar del centro a Condesa. ¿Cómo recuerdas esas tardes de estudio con el rabino o con el profesor Rapoport? Del centro tomábamos un camión a las calles de Álvaro Obregón. En aquel entonces en Álvaro Obregón había un tren eléctrico donde nos subíamos. El tren eléctrico cruzaba todo Álvaro Obregón y nos dejaba en Yucatán 15. Y era para nosotros, la verdad, como niños, más que el estudio, era todo una aventura. El subirnos al camión y luego al tren y luego llegar ahí, era toda una aventura. Éramos 3 amigos que lo hacíamos a diario, lo hicimos por varios años. ¿Y cómo eran esas clases de Talmud Torah? Es donde ahí aprendí gran parte de mi judaísmo, que lo tengo hasta ahorita, porque ahí estudié la Torah, ahí estudié religión, ahí me entré más en religión. ¿Y cómo era? ¿Era como un heider? O sea, que había una mesa larga con un maestro y los niños alrededor, ¿o era más como lo que conocemos hoy en día como una escuela? Como una escuela, más como una escuela. Más como una escuela. Salones. ¿Les daban algo de comer? No, creo que no. ¿Iban mujeres? ¿Iban niñas? Déjame recordarme. O sea, esta foto es de niños. Yo creo que no iban niñas. Porque lo que dice la foto... Aquí hay muchas niñas que de algunas me acuerdo inclusive que fueron amigas mías en el tiempo. Ajá. Porque lo que dice aquí que me dijo Shane de tu hija es que es la clase de la tarde. Sí, íbamos en las tardes. Eso, sí. Yo iba en las mañanas al colegio a estudiar mi colegio y en las tardes íbamos ahí. Sí, efectivamente. Y este señor te preparó para tu bar mitzvah. Sí, el señor Rapoport. ¿Nos puedes platicar cómo recuerdas tu bar mitzvah? Que, bueno, para todos es importante mencionar que si el señor Isaac nació en 1931, su bar mitzvah fue en el año 44, en plena Segunda Guerra Mundial. Y esto tuvo un efecto importante en lo que fue tu bar mitzvah. ¿Nos puedes platicar? Esto hasta después de años más tarde, yo siempre me pregunté, aunque no me molestó, ¿por qué no hubo en mi bar mitzvah, por qué no hubo fiesta?
Y exactamente ese es el motivo que luego supe, que era en plena Segunda Guerra Mundial. No sabían qué había pasado con los familiares, tanto de mi mamá como de mi papá. Entonces, sentían que el Bar Mitzvah es una fiesta religiosa, se tiene que realizar. Una fotografía es una fotografía que queda para el futuro, y lo estamos viendo ahorita, que lo estoy viendo casi 80 años después. Pero fiesta, que hicieran un banquete, no lo quisieron hacer. Entonces, pusieron lo que se llaman en el sur un lekaj y una copa de vino, y eso es todo lo que se hizo. Porque tenían en la duda qué había pasado con toda la familia. Sí, ya, Pero, ¿no? y luego supieron qué pasó con toda la familia, ¿se enteraron? Sí, supieron que de la familia de mi mamá no quedó nadie. Hay en la historia que en Kovel hubo un pogrom, inclusive hubo ¿cómo se llama? Un campo de concentración en Kovel. Ah. En Kovel hubo un campo de concentración, y juntaron a todos los judíos de Kovel. El único que se salvó fue el hermano de mi mamá, que se llamaba Berel, que salió un poquito antes de la guerra y se fue hasta Rusia, hasta los Urales, hasta lo más norte de Rusia, y él se salvó de la guerra. Pero más familia de mi mamá, nadie se salvó. Y Berel es el que mi mamá vio después de la guerra. ¿Dónde lo vio? ¿Se fue a Rusia? A ver. Se fueron a Rusia. Si quieres saber, hay un detalle muy bonito que le pasó a mi mamá y a mi papá en Rusia. Fueron a Rusia y mientras llegaban al lugar, en este tiempo era Rusia comunista. Entonces, ¿cómo se llama? Tenían que esperar el tiempo hasta que permitieran a él llegarlo a cierto lugar, y mis papás se pudieran llegar a cierto lugar para que se vieran. No era fácil viajar. Entonces, mi papá y mi mamá, entre ellos, siempre hablaron únicamente en yiddish. Entonces estaban en el cuarto y no tenían mucho dónde salir. Estaban en el cuarto hablando en yiddish. Y de repente suena el teléfono. Y alguien de la recepción le dice: hablen en otro idioma porque no entendemos ese idioma. No sabemos qué están hablando. Quiere decir que lo estaban escuchando. Todo lo que ellos hablaban en su cuarto, lo estaban escuchando. Y así con todas las palabras. Hablen en otro idioma. No entendemos. ¡Qué horror! ¡Wow! Eso lo contó siempre mi papá. ¿Estaban en Moscú? Estaban en Moscú. Ajá. ¿Qué historia? El hermano de mi mamá llegó a Moscú. Mis papás no los permitieron viajar donde él estaba. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Bueno, y nada más para terminar con el tema de los estudios, después la prepa, ¿dónde la hiciste? ¿La universidad? No, yo dejé hasta prepa. Te puse ahí donde estudié la secundaria y prepa. La estudié cerca de la casa, en las calles de Mesones, Regina. En esas calles había prepas y secundarias. Y después, por ahí mismo en la calle de Uruguay, cursé 3 años de una escuela de comercio para contador privado. De acuerdo. Me contabas tú que... Esa foto que tienes tú ahorita puesta. Ajá. ¿Esta? No, la que tenías antes. Ah, perdón. A ver, esta. Cuando mi papá tenía su despacho ya en el pasaje Slim, tenía un apartado postal en el correo mayor, el correo grande que está en San Juan de Letrán. Entonces, ahí iba yo a pie
casi cada día o 3, 4 veces por semana a recogerle su correspondencia que recibía, y ahí andaba yo en la calle. Un día me retrataron, si te acuerdas, en esos tiempos había fotógrafos que retrataban en la calle. Sí. En México había fotógrafos que te retrataban en la calle y te vendían la fotografía. Sí. En aquellos tiempos, era su negocio del fotógrafo. O sea, así me retrataron a mí de un chamaco de 13 años, de una cosa, que andaba caminando de un lado para el otro. Y esta foto, yo no sabía dónde acomodarla, no sabía qué hacer con ella, pero me gustó mucho, me dijo algo, y qué bueno que la puse, porque en primeras, bueno, mencionaste lo de los apartados postales, que pues es otra era, ¿no? Sí, es otra era. Eran los apartados Todavía postales. existe el preciosísimo edificio de correos, pero ya casi no tiene mucho trabajo, pero los apartados sobre todo se mantienen para las cuestiones comerciales. Y vale la pena mencionar que cuando llegaron los inmigrantes a México, muchos no tenían un domicilio fijo porque todo el tiempo se estaban cambiando del lugar. Y había quienes tenían un apartado postal, que es un casillerito con llave, y a veces se los prestaban a los que no tenían dinero para rentar uno. Y entonces eran como comunales, ¿no? Porque pues la gente no tenía nada. Pero es que con mi papá era de más uso. Te conté yo en uno de los casos que mi papá vendía por catálogos. Entonces, mi papá ya en el negocio sí recibía mucha correspondencia de pedidos y de pagos. Entonces, sí había que estar yendo y recogiendo la correspondencia para luego ver qué se podía vender. Claro. Qué fantástico. Pronto vamos a hablar de eso, del negocio, del pasaje Slim y demás. Nada más quería, pues por el orden en el que puse las fotos, De acuerdo. este recuerdo que tienes de las idas con tu papá al Shul de Justo Sierra, que yo estoy ahorita sentada aquí, bueno, en la oficina, que era la oficina de, como podemos ver esta foto, es la ventana donde yo estoy, era la oficina de los que trabajaban en la Keilah, y ahora la utilizo yo. Y bueno, para mí, pues todo lo que me puedan platicar de este lugar me parece muy interesante. ¿Cómo recuerdas? Además, a ti te tocó cuando se inauguró, a lo mejor no fuiste, pero ya tenías edad para la inauguración que fue en 1941, tenías 10 años. Y no sé qué recuerdes del Shul en esos tiempos, tanto de la parte de los rezos como de la parte social, no sé, lo que nos quieras compartir del Shul. Lo que más recuerdo del Shul para mí son los viernes y los sábados. Entre semana yo casi no llegaba al Shul, pero viernes siempre acompañé el viernes en la noche a mi papá y el sábado. Y en aquel entonces, siempre el sábado había un kiddush con Chondi, con Kishke, y siempre ella, no me acuerdo, creo que se llamaba Shiele, el que los preparaba. Era un señor bajito que preparaba el kiddush para después del rezo. Y siempre me acuerdo que me sentaba con toda la gente grande a comer, que era un poquito diferente a la que mi mamá hacía, era más pesada. Mi mamá hacía comida más ligera, menos pesada. Me gustaría para la gente que no está familiarizada con estos términos, nada más traducir un poquito. O sea, Isaac recuerda que venía al Shul, o sea, a la sinagoga, en Shabbat, los viernes en la noche, los sábados a mediodía, que terminando el rezo se servía un guisado tradicional que se llama chont, que por lo que entiendo viene de una palabra francesa, chaud, que quiere decir caliente, y tiene que ver con esto que en Shabbat está prohibido prender fuego. Entonces, el chont se prepara desde el viernes antes de que empiece Shabbat, se deja en una olla, en una hornilla que se queda prendida todo el tiempo del Shabbat, se sirve caliente
y cuando termina Shabbat se apaga el fuego. Entonces, es un guisado que se va calentando poco a poco, que es muy pesado, tiene grasa de pollo que se llama schmaltz, ¿no? Y tiene frijoles blancos y papa y huevo y carne, y es una cosa pesadísima, exquisita, a mí me encanta. Y sí, dicen que el Agudat Ahim era más rico que el de Nit Israel y el de Álamos que todavía lo preparan y hay una competencia. Yo digo que deberíamos nosotros de ser los jueces y probar de todos, pero es una cosa muy deliciosa. Y el Kiddush es la bendición que se hace del vino y del pan y es algo pues muy tradicional. Porque además, en teoría, la gente religiosa no desayuna los sábados en la mañana, sino hasta después del rezo. Pues viene siendo la comida principal del día. Y sí que te llena bastante. Sí que se llena. Lo sigo comiendo hasta ahorita. Un buen chunt lo acepto siempre. Qué rico. Ahora, quiero que nos platiques el recuerdo que mencionas de unos invitados que tenían el viernes a mediodía. Mi mamá tenía como se llama costumbre de los viernes siempre invitar a alguien a la casa. Para ella hay un tipo en la religión judía, no sé la traducción, Achnasat Orhim, es decir, meter a la casa a invitados, pero invitados como que dicen que están solos, que no tienen familia, que no tienen con quién estar. Entonces, mi mamá, por ejemplo, encontraba que un sheliach que vino de Israel y que estaba solo aquí porque era en México y que era sheliach, lo invitaba a comer porque estaba solo. O mi mamá encontró mucha gente de venta prieta y gente de venta prieta llegaba los viernes a comer a casa de mi mamá. O sea, la gente de Venta Prieta es una comunidad que encontraron su origen en los expulsados de España. De España, que llegaron a Colón. Y que tuvieron que esconderse por la Inquisición y cuando termina la época colonial salen a buscarse unos a los otros y tienen su comunidad en Venta Prieta, Pachuca, en el estado de Hidalgo. Y todos ahorita son morenos. Sí, porque la historia... Hubo bodas mancomunadas, ¿no? Sí, o sea, se habla de una mezcla muy antigua entre aquellos judíos y la población indígena de México, creándose un mestizaje. Pero ellos son judíos y tienen una vida ortodoxa. Pero bueno, ese es otro tema, es un tema conflictivo y complicado porque no han sido aceptados por la comunidad de México y pues qué increíble que tu mamá los sentara en la mesa para darles de comer. Entre paréntesis, creo que ya hay unos cuantos de Venta Prieta que están en Israel. Sí. Sí, ya han llegado a Israel y se han aclimatado. Así es. Así es. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con una parte de tu historia que me parece muy interesante, que es cuando entras a una organización juvenil sionista que se llama Hashomer Hatzair. Mientras tú nos cuentas tus recuerdos, yo voy a ir pasando fotos porque hay muchas de esta etapa. Bueno, en México, en aquel entonces, había únicamente dos organizaciones juveniles sionistas, Anor Hatzioni o Hashomer Hatzair, y el que más tenía nombre y más bonito era Hashomer Hatzair. Entonces, y algunos amigos míos entraron a la Hashomer Hatzair, entonces yo fui con ellos. Entonces estuve en el Hashomer Hatzair varios años, estuve yo como 4 o 5 años en el Hashomer Hatzair. Siempre cambiaban de lugar donde encontrarse y llegué de la Shomer Hatzair, llegué a ir a varias moshavot que eran, unas fueron en Orizaba y la otra no recuerdo dónde, y iba con ellos. Por ejemplo, esta foto que tienes ahí es de una de las moshavot, que en aquel entonces
dormíamos en México en tiendas de campaña. Y no se tenía miedo de ir a un pueblo chico y estar en tiendas de campaña. O sea, con Moshavot, ¿cómo podrías explicarnos lo que es una Moshavá? Era decir que va un grupo de 50 jóvenes a un lugar que lo pide de antemano, a un terreno vacío, a 50, 100 kilómetros de la Ciudad de México, pide que le presten ese lugar por un mes. En ese lugar se ponen tiendas de campaña, se lleva todo lo que se necesita para hacer comida. En ese lugar se vive, se hace comida y se lleva un tipo de vida, pues no se puede llamar militar, pero sí de comunidad, porque todos en las mañanas tienes que formarte y hacer un tipo de dirección y ser formado y contarte y cómo se llama y la gente en aquel entonces iba muy contento a la Shomer HaTzair. Yo tengo un episodio bonito de la Shomer HaTzair. A mí me aceptaron en la Shomer HaTzair como llamarlo como bicho raro, porque yo entré en la Shomer HaTzair siendo todavía un muchacho religioso. Y yo a la primera Moshavá que fui, el único en toda la vida de la Shomer HaTzair, llevé mis tefilín. Y durante el mes yo puse mis tefilín todos los días. Quiero hacer un paréntesis nada más. Los tefilín son las filacterias, son los objetos que se usan para rezar todos los días. ¿Y por qué lo veían como un bicho raro en la Shomer HaTzair siendo religioso? Porque era una organización socialista, de izquierda, donde la religión no era parte del programa para nada, y me imagino que para tus papás tampoco fue una buena noticia que tú te inscribieras a la Shomer. La Shomer HaTzair, ¿no? Y muy bien explicado de tu parte. Efectivamente, es la explicación. Muy bien explicado. Sí, no, era pues tenían una ideología bastante fuerte. Bastante fuerte. Y mucho también el objetivo era el apoyo a la creación del Estado de Israel, que todavía no se creaba, porque es de 1948. Entonces, muchas de sus actividades eran en apoyo a un Estado que no existía todavía. Y de ahora, hecho, más adelante, se empezaron a formar en el Shomer HaTzair grupos que iban a viajar a Israel. Y en ese tiempo fue cuando se formó lo que se llamaba la Akshara, el núcleo que iba a ir a Israel. Fue cuando la familia Gitlin prestó su rancho que tenían. Ellos tenían un rancho. Prestó para que ciertos grupos empezaran a conocer qué son trabajos de la tierra. Y hubo grupos que estuvieron yendo al rancho de Gitlin para ¿cómo se llama? Empezar a saber lo que es trabajo de tierra o lo que es trabajo de ordeñar una vaca o conocer todos esos trabajos. Claro, porque el Estado de Israel, antes de crearse, ya empezaron los kibutzim, que son estos colectivos agrícolas donde la gente vivía en un sistema completamente socialista, donde se rotaban el liderazgo. Y entonces, en preparación a eso, se fueron aquí en el Estado de México y nosotros ya tuvimos aquí por lo menos 2 entrevistas donde se habla de eso y yo los invito a que las vean en el YouTube de la Keile o de la Sinagoga Histórica. Una es la entrevista al señor Jaime Bank, porque él vivía en ese rancho con sus papás, y la otra de Esther Schiller, que su esposo estuvo en el barco Éxodo. Él estuvo en esa experiencia. Incluso en estas 2 entrevistas pasamos parte de la película que hizo Leonardo Cohen sobre la Shomer HaTzair en México. Y bueno, ahí están ya. Me encanta cuando se empiezan a cruzar entrevistas con información de unos y de otros. No, o sea, ¿es Schuller o Schiller?
Es Schiller, pero se escribe Schuller con diéresis, pero se dice Schiller. La No, porque esposa si del señor Schiller. si es Schiller, fue Schiller, un Schiller fue el que fue mi Menael, mi jefe de la Shomera Zair. Yo creo que está en una de las fotos que aquí está. Yo creo que es él. Un alto que está del lado, Él. en una de las fotos. Aquí. Uno más alto. Él fue como lo llamaría, mi Menael Futsa, mi Menael del grupo. El director. Sí, de ese grupo. Ok. Esta foto me la mandó Shane, de tu hija, Sí. pero no sé si tú estás aquí o por qué. No, ¿Qué nos puedes no decir? estoy yo no estoy ahí, porque era de la Shomera Zair, era de aquellos tiempos, y está gente que estuvo en aquellos tiempos. Yo no estoy en esa foto. De acuerdo. Pero bueno, El que está en la orilla es Schiller. sí, aquí. Sí, el Aquí que está está en él. la orilla es Schiller. Y yo creo que aquí al centro está Avner Alifas, que En el fue centro, efectivamente, el fundador del sionismo en México, en porque México. la Shomer Hatzair, el Colegio Hebreo Tarbut, el Colegio Hebreo Sefaradí Tarbut, el Colegio Monte Sinaí Tarbut, todos tenían este sistema Tarbut que era tradicionalista, sionista y secular. Y él los fundó en México y ya Él los fundó. Entonces, bueno, tenemos más fotos de estos campamentos que, pues yo creo que eran verdaderamente entrañables. Y aquí estás. Eran campamentos que ahorita en México ya no se hacen. En México no va a ir la juventud a esos lugares. O sí los hacen, pero más protegidos, porque no hay más protegidos, porque ya es una aventura. Para México de hoy es una aventura. Esta foto es histórica porque además se ve el Deportivo Israelita en plena construcción. En plena construcción. El Deportivo Israelita está atrás. Sí. En 1950 es cuando lo construyen o lo inauguran. Estas invitaciones a las excursiones son de otra persona, pero me preguntaba yo si tú participaste. Se juntaban en Tacuba 15 para salir a las excursiones como a esta Popo Park o a Tláhuac. ¿No recuerdas alguno de estos eventos? Estos fueron cuando yo era muy niño. Ok. Y tenemos del archivo de la señora Raquel Mintz, que espero que nos esté viendo, Raquel Friedman, estos sobres del Keren Kayemet que llegaban a la organización sionista que estaba en México. Y me gustaría preguntarte de tu papá, ¿cómo fue que él se involucró en el sionismo, en el Keren Kayemet? Que, bueno, platícanos qué es el Keren Kayemet y qué recuerdas de tu papá trabajando en esta organización y después de ti, también tú. Bueno, mi papá, ya cuando, digamos, empezó a ser un poco autónomo en la vida familiar y pudo ganar el dinero para mantener a su familia, empezó a entrar a lo que a él le gustaba. A él le gustaba estar dentro de las organizaciones sociales. Y dentro de las organizaciones sociales, mi papá estuvo en la Keilah Ashkenazit, estuvo en el Keren Kayemet, estuvo en el Keren Ayesod, y estuvo en lo que ya no existe ahora, la Organización Sionista Mundial, que era en aquella ocasión Dulcin el presidente. Mi papá trabajó en todas esas organizaciones. Del Keren Kayemet, mi papá llegó a ser presidente. Como por 10 años fue presidente del Keren Kayemet. Y en tiempos de mi papá es cuando se hizo unión, lo que era muy difícil en aquel entonces México, de que en Keren Kayemet estuviera unido la comunidad sefaradí, la comunidad de Alepo y la comunidad de Damasco, todas estuvieran juntas en el Keren Kayemet. Cada comunidad tenía su Keren Kayemet separado, pero daban un reporte al Keren Kayemet general. Eso se logró con mi papá presidente. Y aquí vemos Organización Unida Sionista. Entonces es cuando ya todos
Ya todos empiezan a unir, porque en aquel entonces había un dicho muy bonito entre todas estas comunidades: cada quien come arroz a su forma. Es decir, no me revuelvas contigo. Sí. Pues muy importante la labor. Aquí vemos en otra de las fotos de Raquel Mintz Friedman, que hicieron en algún momento una exposición del grupo de los sionistas De que los están sionistas. en México, pero me gustaría que nos cuentes también cómo, o sea, porque hay gente que no sabe a qué se dedica el Keren Kayemet, y creo que es importante. Hace rato estuve yo viendo un video de una persona del Keren Kayemet de Israel que vino a México pues como asesor para que se restaurara la Alameda Central en México, porque son expertos en cuestiones de árboles. ¿Nos puedes platicar un poco, en general, qué es el Keren Kayemet y cuál fue la labor que hacían en México? El Keren Kayemet, cuando se fundó el Estado de Israel, el gobierno se dio cuenta que es un Estado, pero un país necesita bosques, porque los bosques, además de embellecer, atraen el agua, atraen el agua al país. Y más que Israel es un país hasta cierto punto desértico, entonces el Keren Kayemet tomó la labor de plantar en Israel árboles, y su meta era, no me acuerdo, eran plantar millones de árboles. Cada vez escogía otra zona del país para ir llenando esa zona de árboles. Ahorita la zona que escogieron es por la zona del norte, que todavía no estaba muy poblada, del norte. Y como un detalle curioso, en esa zona que se está plantando ahorita en el Keren Kayemet, mi familia y yo plantamos, materialmente, plantamos árboles. Estuvimos plantando el árbol materialmente hace 15 días. Por ahí tenemos las fotos de que cada uno de mi familia plantó su árbol en el Keren Kayemet. Y tengo entendido que la labor en la diáspora es básicamente concientizar y juntar fondos para que se puedan plantar árboles, y se hace a nombre de los donantes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi papá cumplió 70 años, yo le regalé un certificado de 70 árboles que se iban a plantar a su nombre en Israel. Efectivamente, en los bosques de Israel, en cada lado hay una placa de quién plantó los árboles. Efectivamente, existe hasta la fecha en casi todos los bosques las placas de quienes plantaron. Ya, sí, no ha sido un verdadero milagro no un milagro, ha sido ejercer la inteligencia y el conocimiento a favor de poder tener vida en donde no habría vida. Exactamente, era un desierto. Si no hay árboles, falta vida. No está completo el país si no está poblado de árboles. No. Ahora me voy a brincar unas fotos y ahorita regreso, porque a ti te involucró, creo que desde muy joven, para ir, llamaríamos ahorita a crashear a las bodas, pero no para meterse a tomar alcohol, sino para otra labor que, si ustedes se fijan, ahorita regreso, vean esta cosita blanca que tiene aquí el señor Hinich, o aquí mi Zeide, mi abuelo Pupko, o en estas dos fotos, todo mundo tiene una cosita blanca pegada en su traje. Y esto era una manera de juntar dinero. ¿Nos puedes contar tu recuerdo haciendo esta labor en las bodas de Justo Sierra, sobre todo? Después se formó en el Keren Kayemet,
se formó lo que es el grupo de la segunda generación. Entonces, al grupo de segunda generación se le encargó, en aquel entonces se aceptaba, que se fuera a las bodas y se pusiera un papelito blanco en la solapa de los trajes que decía Keren Kayemet, y cada persona que llegaba metía en una caja o en un lugar que tuviéramos, metía una contribución para el Keren Kayemet. En eso nos dedicamos la segunda generación del Keren Kayemet. Y sabíamos que parte de nuestra diversión de sábado o domingo era ir a las bodas. Y siempre teníamos que dividirnos, si había 2 o 3 bodas, que se fuera a cada boda, y normalmente íbamos de pareja, o a veces íbamos de 3 a cada boda a juntar el dinero por el Keren Kayemet. Se acostumbró mucho en nuestro tiempo, y fue algo bonito, hasta que la gente, perdón por la palabra, no lo aceptó, como que vio que molestabas a su invitado. Y entonces se dejó de hacer, porque yo tengo entendido que ya ahorita no se hace. Pero en aquel entonces, muchos años, sobre todo en Israel, ¿no? Y si yo voy a ir también, inclusive cuando había bodas en el restaurante de Chapultepec, había un restaurante en Chapultepec que se hacían bodas. Sí, y terminaban su labor me recuerdan las campañas de la Cruz Roja, que en todos lados nos piden meter dinero en una cajita y nos pegan aquí la cosa de que ya donamos. Sí. Yo creo que era lo mismo, pero ¿ustedes terminaban eso y se iban o les servían de comer en la boda o se quedaban a la hora del baile? Nunca nos quedamos a una boda. Nosotros terminamos, llegaba toda la gente y nosotros nos íbamos a pasear donde nosotros quisiéramos. Nunca nos quedamos a ninguna boda. Nunca nos quedamos a ninguna boda. Nadie de nosotros, porque inclusive no íbamos vestidos como para entrar a la boda. No sé, es decir, en la boda vas un poco más arreglado, un poco más, pero nosotros íbamos normal. Ok. Como vestidos de diario ya, y llamándole. Y luego, bueno, creciste y seguiste en la organización. Después de haber estado en lo de las cajitas y los donativos en las bodas, ¿cuál fue tu labor en el Keren Kayemet? Luego, en la segunda generación del Keren Kayemet, por un tiempo fui presidente de esa organización. Es decir, organizar, porque tratábamos de tener una reunión una vez por semana con algún acto cultural que tuviéramos. Dentro de esto, invitábamos a una persona que nos diera alguna plática sobre sionismo, sobre algún otro tema. Y tuvimos mucho tiempo. Nos reuníamos había un lugar en hipódromo, En Hamburgo estaba el Keren Kayemet, ¿no? Estaba en Hamburgo, pero nosotros nos reuníamos a veces donde está el Parque México, no, el parque, uno de los parques de hipódromo. Había también un local ahí. Ok. ¿Estas fotos te dicen en algo? Hamburgo, ahorita que me acuerdo de Hamburgo, en Hamburgo estuvo en un tiempo en la Shomera Zaire. ¿Y estas fotos te recuerdan algo? Me llegaron por ahí. Estas fotos, ahí estoy yo ya con mi esposa, ya me entregan a mí un diploma por mi trabajo en el Keren Kayemet. De acuerdo. Sí, aquí también tú fuiste, aquí dice, ¿no? El presidente del directorio territorial del Keren Kayemet, señor Tupa. Fui en un tiempo presidente del directorio territorial. Pero miren lo que dice, que pese a su juventud, es un ferviente y veterano ascán de esta institución,
que empezaste muy joven. Empecé muy joven, efectivamente. Y hubo un congreso en Jerusalén y a ti te mandaron a ese A encuentro. ese congreso. Voy a ver si me salté algo por acá. Sí, porque bueno, por un lado, o sea, la historia de activismo comunitario en tu familia es muy fuerte. Por un lado, si nos puedes decir brevemente, porque se nos está yendo el tiempo, tu papá, ¿en qué cuestiones estuvo muy activo, además de Keren Kayemet? Y luego quiero que nos platiques también de tu mamá, porque de ella no tengo ninguna foto en su activismo, pero sí hay historias. Mi papá, como te mencioné antes, estuvo en la Keilah Ashkenazí, estuvo en el comité principal de la Keilah Ashkenazí, y mi papá estuvo como 20 años, Gabay Rashi del sur de Acapulco 70. ¿Qué hace un gabay? Un Gabay es el que organiza todos los rezos, organiza que el rezo esté correcto, que no haya ningún problema con el rezo, y se ve que el Hazán que tiene que llegar, que sea a su tiempo. Y en general, el orden. De repente, cuando llegaba fiestas como Rosh Hashanah, cuando hay mucha gente, no había orden. El Gabay se encargaba un poco de ver que hubiese orden en el sur. Yo le pregunté a Isaac que si sus papás iban a algún café, que si tenían algún restaurante, y me dijo, mis papás no salían porque, dice, mi papá cada noche tenía otra junta, o con el Keren Kayemet, o con la Keilah, o de algo, siempre estaba ocupado. Después de una larga jornada de trabajo, que no era fácil, se dedicaba a cuestiones comunitarias toda su vida. Y por parte de tu mamá, yo tengo aquí una foto del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda y puse esta otra que no tiene nada que ver contigo, pero para ilustrar esto que me contaste, que cuéntanos, de que desde chico tú la acompañabas con canastas. Sí, había en ese hospital psiquiátrico, había una mujer. Yo nunca supe exactamente, o no me quisieron decir quién era la mujer. Creo saber quién es, pero mi mamá se acostumbró a que ella tiene que cuidar a esta mujer. Una vez por semana cocinaba una olla de comida y yo acompañaba a mi mamá. Y era muy lejos, desde el centro hasta... Mixcoac. No, era después de Tacubaya. En Mixcoac. En Mixcoac, hasta después de Mixcoac, y llevarle eso y ver a la señora que estaba un poco ida. Pero nunca supe exactamente, o no pregunté como niño quién era la señora. Lo único sé que mi mamá me llevaba, no tenía dónde dejarme, y yo acompañaba a mi mamá. A mí lo que me contaron es que había una señora de la comunidad, yo nunca supe su nombre, que estaba como iba a decir presa, pero bueno, de alguna manera sí, en este manicomio, porque hoy les llamamos hospital psiquiátrico, pero antes no había ninguna delicadeza y no se les llamaban enfermos mentales, se les llamaban locos, y que había una mujer de la comunidad que vivía, que estaba ahí, y que era tan pobre que su esposo recogía las sobras de la comida de las bodas y lo llevaba a la Castañeda, que fue un hospital muy célebre, fue con lo que Porfirio Díaz inauguró este edificio en el centenario de la independencia. Y bueno, no sé si te refieres a la misma señora, que es la que había que... Es la misma señora, hubo una sola señora. Mi mamá era parte de su vida ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo. Entonces mi mamá lo hacía, probablemente, eso no supe, mi mamá conoció a la señora antes de que entrara ahí, porque mi mamá sabía muy bien quién era la señora. ¿Y qué otras maneras de ayuda hizo tu mamá? Porque estuvo en varias organizaciones también. Mi mamá estuvo, por un lado, dinero
para una yeshiva en Jerusalén. Ella juntaba dinero para dos veces al año, juntaba dinero con la gente para mandar, ¿cómo se llama la yeshiva? Ay, se congeló. ¿Se congeló o está pensando? Mamá lo hacía por dos motivos, por ayudar a la yeshiva y porque hubiese quien dijera por ella Kadish durante mucho tiempo. Mi mamá creyó mucho en que se dijera Kadish por ella cuando no estuviese. Es un rezo que se dice a la memoria de los muertos. Es lo que se dice lo que empieza Iskadal ve Iskadash. Ok, pero entonces, también estuvo en el Freudenverein, ¿no? Y además estuvo en el Freudenverein ayudando a mujeres, mujeres, ¿cómo se llama? Pobres dentro de la comunidad. Ese Freudenverein ayudaba a mujeres pobres, que siempre hubo. Sí. Aunque usted no lo crea. Bueno. Ha habido yo sé que ahorita en la comunidad de México hay personas que tienen taxis y son choferes de taxis. Sí, no, y hay personas que reciben despensas para poder comer. Pero bueno, vámonos un poquito más rápido. Creo que hay una historia con estas personas de la foto, que es interesante. Estas personas de la foto, yo hice una amistad cuando tenía esa edad, como de los 20 años más o menos, con personas que vinieron de Rusia y de Polonia, que estuvieron en la Shoah. El que está levantando la mano en esa foto era un vecino de nosotros en el pasaje Slim. Él tenía su negocio a un lado y nosotros teníamos su negocio. Su hermano de él tenía un negocio ahí. Entonces, ahí lo conocí. Y ahí nos hicimos amigos y empecé a conocer a sus amigos, pero todos eran gente, tuve como 5 amigos, todos que vinieron de la Shoah. Cada uno tenía su cuento y cada uno lo contaba diferente o no quería contar. Es lo que iba yo a preguntar, si platicaban de lo que les pasó. Casi no platicábamos de lo que les había pasado. Casi no platicábamos. Tenía uno que sentías que su vida no era normal. Quién sabe qué había pasado, porque lo veías como si fuera una persona lo normal. Sí. Bueno, esto ya pasó. Nada más quería platicar, pues brevemente, cómo tu papá estuvo en este pasaje Slim esta es una tradición en México y en otros países, estos pasajes comerciales que empiezan en una calle, en este caso. En una calle y terminan en otra, sí. Desemboca en otra calle y bueno, hoy así es como se ve el pasaje Slim. Efectivamente, hoy se ve feo. Yo estuve hace unos años, se ve feo. Sí, pero es increíble porque venden todos estos vestidos que parecen pasteles. Y Sí, se vende de todo, sí. Y bueno, algo interesante que me platicaste es que él iba a este banco Yiddish, que luego se convirtió en el banco mercantil. Es que para mi papá el banco mercantil, además de que iba, porque ahí teníamos la cuenta del negocio, además de que iba a depositar los cheques, ¿cómo se llama? Ahí se encontraba con gente y era como una reunión de amistades. El banco mercantil no era nada más el llegar a hacer un depósito, era ver al amigo, y desde ahí tenía varios amigos que tenía una especie de vida social fuera del negocio, fuera de las organizaciones. Ahí teníamos una especie
de vida social por 1 hora o el tiempo que fuera. De Y acuerdo. enfrente del banco mercantil estaba el banco, que no recuerdo su nombre, el banco que era de Zugatsky, Pues en la misma calle de Venustiano Carranza. era este. Lo que pasa es que empezó como una caja de préstamos en Tacuba 15 y luego creció y se fue en 1938 a Venustiano Carranza y ahí ya se convirtió en el... ¿Perdón? Sí, se fue un poquito. Ah, sí. Sí, esta foto es todavía en Tacuba 15 y luego ya se pasaron a la casa de Venustiano Carranza. De Venustiano Carranza. Sí. Bueno, aquí vemos un poco del negocio que, según entiendo, crearon o manejaban los 3 hermanos. 3 hermanos con mi papá. Siempre estábamos juntos. Sí, de chamarras. Bueno, y rapidísimo, qué barbaridad lo tarde que ya se nos hizo, pero Ahí bueno, está quiero mi esposa con su prima. que nos cuentes de volada cómo conociste a esta mujer de la izquierda, cómo se llama y bueno, pues de esta pareja que fundaron por tantos años. Ella se llama, en español, Dolores, es Lola Bax. Lola Bax, a ella la conocí porque ella entró a trabajar también al grupo de la segunda generación del Keren Kayemet. Estas fotos que mientras nos cuentas son de su familia antes de que ella naciera, pero son fotos... De la familia de ella. Sí, de la familia de ella, bastante bonitas. Miren a su mamá de Esa es novia, tu mamá. una Sí. belleza, pero bueno, nada más para hablar, ella ¿nació en México o nació en Europa? En Europa. Ujú. Estas fotos de la familia esta en especial me fascina, de tus suegros, ¿no? Sí. Y bueno, ustedes se conocieron porque estaban en el activismo En y... el activismo del Keren Kayemet. Estamos en el activismo del Keren Kayemet y mucho tiempo, como se llama, y llegábamos los sábados a ir ¿cómo se llama? A las bodas a poner juntos, o lo que yo una vez conté hace un poco a mi familia, que ella estudiaba para contador privado. Ella lo estudiaba en un colegio de las calles de Insurgentes. Y yo la iba a esperar las noches en escuela nocturna, como estudiábamos en aquel entonces. Yo la iba a esperar cuando saliera ella de la escuela de la escuela nocturna, y para ir a cenar o a comer, como lo decíamos en aquel entonces, unos tacos. Así es. Y finalmente se casan en el año 54 54. en la sinagoga de Justo Sierra. De Justo, exactamente. Aquí vemos algunas fotos de la boda y no sé si esto es la luna de miel, porque me he topado con varios casos que salen más personas en la luna de miel que o viajaron juntas o se encontraron ahí, pero no sé si esto... No, no exactamente la luna de miel, ese no, en otra ocasión que salimos, la pareja que están a la derecha fueron 2 amigos hasta el final, hasta que ellos fallecieron, son 2 muy buenos amigos de nosotros. ¿Cómo se llamaban? Era Enrique London y Pola. Ah, perfecto, conozco a sus hijas y las quiero mucho. Sarita. Pola Sarita, sí. Sí, Sarita se casó con un primo de mi papá, de hecho, Vladislavovsky. Sí, y Silvia. Exactamente eso. Bueno, aquí hay otras fotos históricas con el Deportivo en plena construcción. El que está en medio también es de los que vinieron de la Shoah. Son otras amistades, otras amigas que tuve antes de conocer a Lola. Es igual, son otras amigas que con las que yo andaba, paseábamos, salíamos juntos antes de conocer a Lola. Bueno, y vinieron los hijos. Ahí están los 4 hijos. Ahí están los 4 hijos. La niña más grande es Silvia.
La niña más grande, Silvia. Esta es Silvia. Ah, pues entonces la puse al revés, perdón. Pero sus nombres son Jaime, Sheinde o Silvia, No, Anita, Israel. Jaime, Anita, Silvia, Israel. Sí, los crucé, una disculpa. Y aquí, pues ya son fotos familiares más extendidas. Ahí están mis dos hermanos, Este, Moisés y Abel. Moisés, que Alte, pues era hermana de mi mamá. Entonces, Aldea, tu tía. tía, y aquí están mis primas, Sí. a quienes saludo, bueno, mis primos, y bueno, algunas fotos familiares que siempre las ponemos como fondo cuando la gente manda sus saludos, sus preguntas y todo, que en este caso, como estamos grabando la entrevista, no lo vamos a hacer, pero las vamos a recibir después de que la transmitamos el 5. Entonces no hay ningún problema, pero para que conozcan pues a toda la familia, a los presentes y a los ausentes, que Es mi nieto, en paz descansen. que corre maratón en Nueva York. Sí, fantástico. Y esta foto que tengo entendido es el último miembro de la familia. Es el último miembro. Quizás Miembra. Exacto. Una familia preciosa. Gracias. Que, pues la Y verdad. el que está arriba es nieto de Silvia. Ya. Bueno, en estas cuestiones siempre aprovechamos para anunciar las próximas actividades que tendremos en la sinagoga histórica, como la visita al barrio judío, que siempre es el segundo domingo de todos los meses a las 10 de la mañana. Y no se tienen que inscribir antes, pueden llegar porque se hace con quien llegue, o el tercer domingo de cada mes que Vania nos ofrece una visita guiada dentro de la sinagoga, pero con mucho detalle y también con objetos ceremoniales, y vamos a tener, bueno, pues esta obra va a ser un día antes de que se va a pasar esto, entonces una disculpa, pero sí tenemos tiempo de anunciar la presentación del libro Olvidarás el fuego, de Gabriela Riveros, que habla sobre la familia Carvajal y los judíos en tiempos de la Inquisición, pero va a ser una presentación única porque va a contar con el grupo Sefarad en vivo, que va a hacer una lectura de textos con música en vivo. Va a estar la autora, que viene de Monterrey. Vamos a tener una visita guiada a las cárceles de la Inquisición. Entonces, pues, ojalá no se lo pierdan. Aquí pueden ver el Facebook, el mail, el YouTube, para que nos contacten y puedan estar informados de todo lo que hacemos. Y bueno, estas entrevistas son un trabajo voluntario y amoroso, pero la sinagoga siempre recibe muy bien los donativos que ustedes nos puedan ofrecer. Si es que se les antoja, aquí está la información, o nos mandan un mail y ya les mandamos la información. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a Ilana, mi prima adorada, que pues ella fue la que me dijo, ¿por qué no entrevistas a mi tío Israel? Y antes de Ilana, Paisy, su hermano, me mandó las memorias que escribió Isaac y se lo agradezco mucho. Sheinde me hizo favor de mandar muchísimas fotos, Israel también, Norma y Jane Lupa y todos en esta familia que me apoyaron muchísimo. Entonces, pues creo que con esto terminamos la entrevista, pero vamos a seguir la comunicación el 5 de diciembre, como siempre, el primer lunes de cada mes a las 7 de la noche. Y bueno, no sé, Isaac, si quisieras comentar alguna cosa más, con mucho gusto, antes de que cerremos esta sesión. La verdad es que yo estoy muy contento de haber hecho esta plática y de que salga un poco de la historia de la familia Lupa, que esto va a quedar para mucho tiempo, y los que de familia Lupa que llegaron últimamente lo puedan conocer. Claro, y algo que yo quería decir, que con toda la prisa del tiempo ya no lo dije, pero esta es una historia de migración
doble, porque por un lado hablamos de la migración a México, donde tú naces, pero tus padres fueron inmigrantes, pero tú eres un inmigrante que se fue a Israel, pues de algún modo cumpliendo el sueño sionista de toda la familia. Nada más, si nos puedes decir en qué año migraron a Israel, y bueno, ya toda tu descendencia es israelí. Sí, 1972. 72. 72. Ok. Entonces, pues gracias por compartirnos toda No, tu historia. las gracias son para ustedes, por permitirnos compartir todo. muchas gracias a los dos. La verdad es que un testimonio más para que todas las nuevas generaciones sepan de estas historias de nuestros inmigrantes, y la verdad es que para nosotros es un honor y un gusto poder escucharlas. Gracias, señor Isaac. Gracias, Mónica. Y pues primero Dios, nos vemos el 5 para pasarla. Gracias, Anita. Gracias. Y ahí te pasamos los saludos y los comentarios después de que se transmita el 5 de diciembre y que todo mundo la pueda ver después de ese día en YouTube. Ok, muchas gracias. Y en Facebook. Perfecto. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien los dos. Gracias, Igual. Anita, Gracias. por todo. Bye. Gracias a ustedes. Bye, bye. Bye. Aquí estamos. Es más fácil siempre con las entrevistas en vivo, pero bueno, estos problemitas técnicos de repente suceden, y lo bueno fue que lo pudimos arreglar. Así que yo creo que estuvo muy bien. En Facebook y en YouTube se la podrán ver corrida. Vamos a hacer una edición, se va a poner la grabación bien, así que no se preocupen si alguien quiere volver a verla, o la gente que no la vio y la verá bien, así que no nos preocupemos por eso. Perfecto. Pues yo lo que creo es que es mucho mejor. ¿Sí me escuchas, Anita? Sí. Es mucho mejor tener pues a los personajes en vivo, pero de cualquier manera pues fue una oportunidad de poder entrevistar a una persona de 90 y algo de años, 91 años, que vive en Israel. Hay otra probable entrevista en el mismo esquema, y todas las demás yo espero que seguiremos teniéndolos aquí en vivo y en directo, pero bueno, son oportunidades. Yo te agradezco mucho. Se me olvidó, bueno, no se me olvidó, de que filmamos la entrevista a hoy, surgió un evento nuevo para el 20 de diciembre, en el que con Abigail Jotar, que es nuestra actriz, vamos a tener una fiesta de Hanukkah. El 20, que es un martes, vamos a prender la segunda vela de Hanukkah, vamos a tener una obra de Bashevi Singer, vamos a festejar, vamos a comer sufganiot, vamos a estarlo anunciando en breve en todas las redes de la Keile y de la sinagoga, y ojalá nos acompañen. Y bueno, pues buenas noches a todos, a todas, y gracias a Anita, a Raquel, a Vania de la sinagoga, y a todos los que nos siguen aquí acompañando con semejante paciencia. Muchas gracias a ti, Mónica, por estas pláticas, y por supuesto al público que nos acompaña tanto en Facebook como en Zoom y en YouTube. Gracias a todos, que descansen, y pues nos vemos pronto, primero Dios. Buenas noches. Bye. Bye, que estés bien, todos.